Bendice Oraciones Radio. En el capítulo de hoy, 10 pasajes de la Biblia que cambiaron el mundo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Este versículo fue la base teológica que William Wilberforce utilizó durante décadas para luchar contra la esclavitud en el Imperio Británico. Cuando pronunció sus discursos en el Parlamento inglés entre 1789 y 1833, citaba constantemente este pasaje para demostrar que la esclavitud contradecía los principios cristianos fundamentales. Su perseverancia, respaldada por esta convicción bíblica, logró la abolición de la esclavitud en todo el Imperio Británico en 1833. En Estados Unidos, este mismo versículo inspiró a abolicionistas como Frederick Douglass y Harriet Beecher Stowe. La idea radical de que no hay distinción entre esclavo ni libre ante Dios se convirtió en el fundamento moral que eventualmente llevó a la Guerra Civil Americana y la proclamación de emancipación de Lincoln en 1863. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Este versículo fundamentó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Eleanor Roosevelt, quien presidió la comisión redactora, se refirió repetidamente a esta concepción bíblica de que todos los seres humanos poseen una dignidad inherente por ser creados a imagen de Dios. Este concepto revolucionó el derecho internacional y estableció que ciertos derechos son inalienables, independientemente de raza, religión o nacionalidad. La influencia de este versículo se extendió mucho más allá del cristianismo. Inspiró a líderes como Mahatma Gandhi en su lucha por la independencia de India, quien argumentaba que la opresión colonial violaba esta dignidad fundamental del ser humano. Hoy, este principio sigue siendo la base filosófica de los tribunales internacionales de derechos humanos. Era forastero, y me recogisteis, estaba desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo 25, 35, 36. Este mandato de Jesús literalmente creó el sistema hospitalario que conocemos hoy. En el siglo IV, San Basilio de Cesarea fundó el primer hospital público de la historia en Capadocia, inspirado directamente por este versículo. Su Basiliat ofrecía atención médica gratuita a pobres y ricos por igual, estableciendo el precedente de que el cuidado de la salud era una responsabilidad social. Durante la Edad Media, las órdenes religiosas fundaron hospitales por toda Europa siguiendo este principio bíblico. Florence Nightingale, la pionera de la enfermería moderna, llevaba siempre una Biblia y citaba este pasaje como su motivación principal. Su trabajo durante la Guerra de Crimea transformó la medicina moderna y estableció los estándares de higiene hospitalaria que salvaron millones de vidas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Este versículo, que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, se convirtió en el manifiesto de la teología de la liberación en América Latina durante los años 60 y 70. Sacerdotes como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff lo utilizaron para justificar la lucha contra la pobreza y la opresión política. Este movimiento influyó directamente en las revoluciones democráticas que derrocaron dictaduras militares en países como Chile, Argentina y Brasil. Martin Luther King Jr. citó este pasaje en su famoso discurso I Have a Dream y lo convirtió en el fundamento teológico del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. La idea de poner en libertad a los oprimidos resonó tan profundamente que inspiró movimientos similares en Sudáfrica contra el apartheid, donde líderes como Desmond Tutu lo proclamaron desde los púlpitos. Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Mateo 22:21. Esta respuesta de Jesús a los fariseos estableció uno de los principios políticos más revolucionarios de la historia: la separación entre el poder religioso y el poder civil. Durante más de 1000 años, este concepto desafió la idea de que los reyes gobernaban por mandato divino directo. Tomás de Aquino desarrolló este principio en sus escritos, influyendo posteriormente en pensadores como John Locke y Montesquieu. Los padres fundadores de Estados Unidos citaron explícitamente este versículo cuando redactaron la primera enmienda de la Constitución, que estableció la separación entre Iglesia y Estado. Thomas Jefferson se refirió a este pasaje bíblico en su famosa carta a los bautistas de Danbury, donde acuñó la frase «muro de separación entre Iglesia y Estado». Este principio se extendió a las constituciones democráticas modernas en todo el mundo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera carta a los Corintios 12:13. Pablo escribió estas palabras en una época donde las divisiones raciales y sociales parecían insuperables, pero su mensaje de unidad fundamental cambió la historia. Durante el movimiento de derechos civiles, este versículo fue citado en miles de sermones y manifestaciones. Los líderes afroamericanos como Benjamin Mays, mentor de Martin Luther King, lo utilizaron para demostrar que la segregación racial contradecía los principios cristianos básicos. En Sudáfrica, este pasaje inspiró a la Iglesia reformada holandesa a cambiar su posición sobre el apartheid en la década de 1980. El documento de Belhar, que condenó oficialmente el apartheid como herejía, citó este versículo como evidencia bíblica de que la segregación racial era incompatible con el cristianismo. Esta declaración teológica contribuyó significativamente al colapso del sistema de apartheid. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Esta profecía de Isaías se convirtió en el lema de los movimientos pacifistas mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, los cuáqueros estadounidenses grabaron este versículo en monumentos por la paz y lo citaron para justificar su objeción de conciencia. La Liga de Naciones utilizó este pasaje en su carta fundacional, y posteriormente las Naciones Unidas lo incorporaron en el diseño de su sede en Nueva York, donde una escultura representa literalmente esta transformación de armas en herramientas de agricultura. Mahatma Gandhi, aunque no era cristiano, citaba frecuentemente este versículo junto con principios similares del hinduismo para promover la no violencia. Su movimiento de resistencia pacífica en India demostró al mundo que era posible lograr cambios políticos masivos sin derramamiento de sangre, inspirando posteriormente a líderes como Nelson Mandela y el propio Martin Luther King Jr. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Proverbios 31:8-9. Este mandato bíblico inspiró la creación de los primeros sistemas de defensa legal gratuita para los pobres. Durante el siglo XIX, abogados cristianos como Samuel Gridley Howe en Estados Unidos fundaron las primeras organizaciones de asistencia legal basándose en este principio. Argumentaban que la justicia no podía ser privilegio exclusivo de los ricos y que defender a los desvalidos era un mandato divino. En el siglo XX, este versículo motivó a jueces como Thurgood Marshall, quien antes de convertirse en magistrado de la Corte Suprema, dedicó su carrera a defender casos de derechos civiles pro bono. Su trabajo en casos como Brown vs. Board of Education, que desegregó las escuelas estadounidenses, estaba profundamente influenciado por esta convicción bíblica de defender a los marginados del sistema judicial. Pero Jesús dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Mateo 19:14. En una época donde los niños eran considerados propiedad de sus padres sin derechos propios, estas palabras de Jesús fueron revolucionarias.
Durante la Revolución Industrial, reformadores cristianos como Lord Shaftesbury en Inglaterra citaron este versículo para prohibir el trabajo infantil en las minas y fábricas. Sus esfuerzos llevaron a las primeras leyes de protección infantil de la historia moderna. En el siglo XX, Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children, utilizó este pasaje como inspiración para redactar la primera Declaración de los Derechos del Niño en 1924. Su trabajo influyó directamente en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989, el Tratado de Derechos Humanos más ratificado en la historia. Este versículo transformó la percepción mundial de la infancia de ser propiedad a ser sujetos de derechos específicos. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Deuteronomio 15, 7, 8. Este mandato del Antiguo Testamento estableció el principio de responsabilidad social hacia los pobres que eventualmente evolucionó en los modernos sistemas de bienestar social. Durante la Gran Depresión, Franklin D. Roosevelt citó este y otros pasajes bíblicos similares para justificar el New Deal, argumentando que el gobierno tenía la obligación moral de ayudar a los necesitados, especialmente en tiempos de crisis económica. En Europa, los partidos demócratas cristianos utilizaron este versículo para fundamentar el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Líderes como Konrad Adenauer en Alemania y Alcide de Gasperi en Italia argumentaron que las políticas sociales no eran simplemente decisiones políticas, sino imperativos morales basados en principios bíblicos. Estos sistemas de seguridad social, pensiones y atención médica universal transformaron las sociedades occidentales y redujeron dramáticamente la pobreza extrema. Bendice Oraciones Radio.